Hoy es un día clave en diferentes ámbitos. Hoy es un día clave para la reforma laboral que debe terminar su trámite en el Senado de la República. Había sido citada en principio a las 8 de la plenaria, pero la movieron a las 9 de la mañana, esperando si se lograron o no consensos anoche. Difícilmente van a llegar a acuerdos porque el gobierno se mantiene inflexible en su punto, y si no hay acuerdos se van, como ocurre en el Senado, a voto limpio. Se aprueba o no se aprueba y ganan las mayorías y pierden las minorías. También es un día clave porque a las 10:30 de la mañana el registrador Hernán Penagos va a informarle al país cuál va a ser su decisión sobre el decretazo, la convocatoria a la consulta popular por parte del presidente Gustavo Petro, desconociendo la votación del Senado de la República. Y una tercera definición que hoy es clave es el futuro de la reforma pensional. Hoy, muy seguramente, vamos a conocer la decisión de la Corte, una decisión que no está muy clara sobre una de las reformas de los proyectos bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro. Como lo decíamos ayer, hay tres opciones sobre la mesa. Una que es el hundimiento, declarar inexequible la reforma; la otra es declararla exequible, poco probable; y una tercera que se estaría abriendo paso es la posibilidad de que se declare inexequible pero subsanable. Es decir, la Corte dice, hubo un vicio, hubo un problema, hubo un error en el procedimiento, pero en vista de la importancia del proyecto y en vista de las circunstancias que siguieron el trámite, esto puede ser subsanable. Entonces le tiran la pelota a la Cámara de Representantes y le dice a la Cámara: señores Cámara de Representantes, por favor tramiten de forma adecuada el último debate de la reforma pensional. Me dicen, Héctor, que ese sería el camino que tomaría muy seguramente la mayoría de magistrados de la Corte Constitucional, que, repito, en minutos empiezan la sala plena del día de hoy. Sí, efectivamente, Ricardo, tal vez esa es la decisión que toma la Corte Constitucional, porque, como usted dice, los rumores indican por ahora que la mayoría de los magistrados estarían por esa fórmula, que es una especie de fórmula salomónica de reconocer que hubo unos vicios, pero calificarlos de vicios subsanables y por lo tanto devolverle a la Cámara de Representantes el trámite para que lo corrija sin que pierda vigencia la norma. Eso prácticamente salvaría la reforma. En realidad se volvería prácticamente un protocolo, digámoslo así, porque sabemos que el gobierno tiene la mayoría en la Cámara de Representantes y entonces eso le permitiría que la Cámara rápidamente subsanara el vicio que identifique la Corte y corrija de la manera como la Corte lo indique. A mí me parece que esa es una buena fórmula. Me parece que efectivamente cuando uno mira y evalúa cómo fue el trámite, pues también es una buena manera de reconocer cómo se hizo la discusión a lo largo del Congreso en los 4 debates y darle la posibilidad a la Cámara de que corrija lo que evidentemente, en mi opinión, hizo mal, que fue ese especie de pupitrazo del día que decidieron, bueno, dejemos así, no discutamos más y aprobemos lo que se aprobó en el Senado. Eso era para evitar tener que conciliar los textos entre Cámara y Senado, pero evidentemente pues también recortaba las posibilidades de discusión y de deliberación por parte de la oposición. Yo sé que mis amigos magistrados me van a regañar, Héctor, pero también esto, además de lo jurídico, tiene una patica política, una patica viendo la situación del país. Yo sé que no lo van a reconocer, pero en este contexto yo estoy por pensar, Luis Ernesto, que la Corte se va a decantar mayoritariamente por esta opción, que es no cerrarle la puerta a la reforma pensional, declararla inexequible, pero decirle a la Cámara, ustedes pueden subsanar el error y revivir la reforma, que es de lo que estamos hablando, la pensional. Y recordémosle a los oyentes, Ricardo, que la ponencia del magistrado Ibáñez, del presidente de la Corte, es negativa. Es decir, así es. Lo que pide la ponencia es que se hunda la reforma, y por eso el punto de partida no es favorable para el gobierno. El punto de partida es cómo logra, no que se la aprueben, pues porque ya viene una ponencia negativa y eso implicaría que se aparten todos los magistrados de la ponencia, lo cual es muy inusual, sino cómo logra una salida. Y como bien lo dices, hoy la probabilidad de que la Corte Constitucional reconozca que hubo fallas en el procedimiento. Eso quiere decir que no le dé constitucionalidad plena, sino que reconozca que hubo fallas en el procedimiento en el Senado, perdón, en la Cámara, en el Congreso, pero que eso no implique que la hunda, sino que le dé la posibilidad al Congreso de subsanarlo
es la posibilidad más probable hoy. Porque justamente en este ambiente que tan crispado que vive el país, la Corte puede hacer ese punto intermedio. Ese es el punto en el de bajémosle al tono un poco, para utilizar el término de lo que la materialización de bajémosle al tono de la Corte podría ser esto. Exacto. Porque no bajarle al tono sería decir, bueno, le damos la razón al presidente, entonces van a salir a decir, mire, la Corte tomó partido por Petro. O vamos a darle la razón a los que se oponen, entonces la Corte es antipetrista. Aquí es el punto intermedio. Aquí es el punto intermedio. Y lo último, Ricardo, recordemos a los oyentes que aquí hay una fecha límite, que es la entrada en vigencia de la reforma. Es decir, si la Corte no se pronunciara ahora, exacto, si la Corte no se pronunciara ahora, esta semana, sino dejara eso para después de julio, pues ya hay unos daños irreparables, porque entra a funcionar un sistema que afecta y toca la vida de millones de colombianos, y después modificar eso es muy difícil. Si nomás así tenemos líos. Héctor, me pregunta un oyente si hay antecedentes de decisiones de la Corte en ese sentido. Sí, muchos. De devolver al Congreso leyes para que se tramite y se subsanen en fallas en materia de forma. ¿Eso ha pasado? Sí. Sí, Ricardo, muchas veces, varias veces. Ahorita no recuerdo una precisa, pero pues ahorita busco y encuentro fácilmente muchos. Porque el punto es que incluso en la propia Constitución está prevista esa salida. Esa no es una creación jurisprudencial, sino que cuando le dijeron a la gente que cuando en los procedimientos anteriores, digamos, a la Constitución del 91, se cayeron varias leyes por vicios de trámite, y en la Constituyente se decidió distinguir dos tipos de vicios de trámite: unos que efectivamente afectaban definitivamente la validez de las decisiones del Congreso, y otros que se podían subsanar porque eran cuestiones que no llegaban a afectar, digamos, la esencia de los elementos del trámite legislativo. Y entonces sí lo ha hecho varias veces, suele dar un plazo de 6 meses, o la próxima legislatura, para que dentro del año siguiente el Congreso haga tal cosa. Probablemente en este caso, me imagino, quedará el próximo periodo, el del segundo semestre del presente año, para que la Cámara haga lo correspondiente. Y bueno, esa sería la manera de solventar el asunto. Ahí va a haber un debate grande en la Corte, como usted lo dijo, el doctor Ibáñez y tal vez otros magistrados dicen, por ejemplo, que el doctor Reyes, la doctora Paola Meneses están con la ponencia del doctor Ibáñez, con lo cual habría 3 votos a favor de tumbar la reforma, y los otros 6 magistrados, incluidas las 2 nuevas, porque hay 2 mujeres nuevas. Una, la doctora Lina Escobar, que ejerce en propiedad, posesionada el jueves pasado, y otra, la doctora Carolina, que es la auxiliar que está reemplazando encargada a Cristina Pardo. Del despacho de Cristina Pardo, mientras Héctor Carvajal, se posesiona. Y déjeme darle este dato, Ricardo, que yo creo que es importante. La doctora Lina Escobar es, hoy por hoy, a mi juicio, la mayor experta en el tema parlamentario en la Corte Suprema, la que acaba de llegar. La magistrada nueva es maestra, ese es el título a quien ha hecho una maestría, es maestra en Derecho Parlamentario, y ha dedicado buena parte de su vida académica, que es una vida muy larga y muy grande, ha dedicado buena parte de su vida académica a estudiar el derecho parlamentario, y entonces ella va a influir mucho seguramente en la nueva decisión. Mire, no se posesiona. Bueno, el otro que es experto en esto, Ricardo, es el doctor Miguel Polo. Cuando uno pregunta, digamos, por los conocimientos del doctor Polo, los que han sido magistrados de la Corte, y recuerde que él ha sido magistrado auxiliar años en la Corte, le dicen: él en materia de trámite legislativo sabe todo. Entonces, ahí hay 2 grandes expertos en ese asunto que van a ser seguramente muy decisivos en lo que resuelva la Corte hoy. 8:52 minutos. Mire, ahora, el tema es político también. ¿Tú te imaginas lo que pasa en el país? No me toque. Es que yo me pregunto qué pasaría en el país, y sería darle combustible a esa narrativa de que está bloqueado el gobierno. Sí, pero al final cualquiera de las 3 decisiones de la Corte es legítima. Las 3 son legítimas. No, son legítimas, pero yo estoy pensando no en lo jurídico. No estoy pensando en lo jurídico, en el derecho. Estoy pensando en lo que puede pasar políticamente. 8:53. Me abren ustedes aquí unos debates
debates que son muy complejos, tengo invitada a la senadora Angélica Lozano, porque mientras se juega en la autopista de la Corte el futuro de la pensional, en la plenaria del Senado en 8 minutos, en 7 ya, comienza el partido final de la reforma laboral. Víctor, ¿me decía de la reforma pensional? No. Tenía 3 preguntas por si alguien tenía respuestas sobre la pensional antes de pasar a la laboral. No. ¿Qué va a pasar? Yo las copio, Cópialas y las pensamos y más adelante miramos, porque son preguntas que tienen las personas. A los que ya les dijeron que eligieran una ACAI, ¿sí? Una administradora de estas de fondos de privados del ahorro pensional. ¿Qué pasa si se declara inexequible la reforma y vuelve al Congreso? A aquellas personas que en el marco de la reforma pensional utilizaron la ventana de traslado para poderse pasar a Colpensiones mayoritariamente o devolverse a los fondos privados. Y sobre todo, Ricardo, ¿qué va a pasar con millones de colombianos a quienes le prometieron que entrada en vigencia la reforma pensional a partir del 1 de julio empezaban a recibir una especie de bono del gobierno nacional? ¿Recuerda? Más de 200. Pero eso no tiene que ver con la pensional. Pero está atada la reforma pensional, está atada esa medida a la reforma pensional. El gobierno ha prometido que desde que entre en vigencia la reforma pensional empezará a llegarle ese subsidio a quienes hoy no están protegidos. Para cerrar este paréntesis,